En esta ocasión, señores, nos visita Tirso Ramírez, quien es un excelente abogado de nuestro país y con quien hablaremos un poco acerca del matrimonio civil. Bienvenido a este espacio, Tirso. Bienvenido. Muchas gracias. Bien, y es importante hacer una pequeña definición, ¿verdad?, de lo que es el matrimonio civil antes de iniciar con las preguntas. Y es que el matrimonio civil es el matrimonio que se contrae, formaliza e inscribe ante las autoridades civiles, registro civil, administración pública, jueces o autoridades municipales, y no siguiendo el rito de una religión específicamente. O sea que un matrimonio civil tú lo puedes realizar y es independiente a un rito religioso. Así que vamos a darle entonces ahora sí un aplauso, ¿verdad?, de manera formal A Tirso Ramírez. a Tirso Ramírez, y vamos a iniciar. Y yo creo que lo más importante es saber cuáles son los requisitos, ¿verdad?, para unirse en un matrimonio civil. Los requisitos para contraer matrimonio ante el oficial del Estado Civil es ser mayor de edad, tener su cédula de identidad electoral, proveerse de una acta de nacimiento de ambos contrayentes y aportar copia de la cédula de 2 testigos. Hacen la inscripción por ante el oficial del Estado Civil correspondiente y proceden a contraer el matrimonio. Entonces, en ese mismo orden, tengo 2 preguntas que van relacionadas a lo que usted ha mencionado. La primera es, ¿por qué son necesarios los testigos ante un matrimonio? Y la otra, si puede una menor de edad contraer matrimonio por el civil. Sí, una menor de edad puede contraer matrimonio. Para ello necesitaría la autorización de los padres, y me parece que la ley establece que a partir de los 16 años, siempre y cuando tenga la autorización de los padres. ¿Y esa autorización va firmada o solamente los padres asisten a lo que es la nupcia? Exacto, el matrimonio. No, tiene que estar autorizada. Doctor, pero ¿por qué existen 2 bodas? Una por el civil y una por la iglesia. ¿Por qué 2 y no una, si como quiera están contrayendo un matrimonio? Bueno, lo que pasa es que el matrimonio civil es el matrimonio que se contrae por ante el oficial del Estado Civil, y la boda es es la que se celebra a través de un convenio que hizo la Iglesia Católica y el Estado Dominicano. Sí, y que por lo menos el matrimonio civil es como algo ya legal con la sociedad. Y yo digo que lo otro es como un ritual, porque por lo menos los evangélicos, pues yo soy cristiana, tú te casas, pero tú tienes que ir al civil. Aunque sí, te haga tu ceremonia en la iglesia, aunque ya está la oportunidad de que hace un tiempo los pastores sí pueden casar. Pueden casar. Sí, hace poco tiempo que se le dio la autorización a las iglesias protestantes evangélicas para que celebren matrimonio. Sí. Doctor, ¿y qué papeles, cuáles condiciones hay que reunir para una persona casarse? Porque yo digo, voy a ir a la iglesia y voy a asistir a hablar con el padre o con el sacerdote, pero ¿cuáles papeles hay que buscar a la hora de uno contraer un matrimonio? Los documentos requeridos para contraer el matrimonio son la cédula de identidad electoral, acta de nacimiento y copia de la cédula de 2 testigos. Eso es lo que requiere el oficial del Estado Civil para celebrar el matrimonio. Amén de que también hay que pagar un impuesto. Y hay situaciones sui generis que requieren de otras documentaciones, como por ejemplo cuando una persona ya ha contraído matrimonio en otra ocasión, Sí. entonces debe aportar al oficial del Estado Civil otro tipo de documentos que ellos requieren, como por ejemplo una declaración de soltería, Sí. o acta de divorcio de ese matrimonio anterior. Ok, que son otros procesos. Y otra pregunta, ¿las personas en unión libre tienen o adquieren con el tiempo los mismos derechos de una persona que es legalmente casada? ¿Cómo se maneja eso? Hace un tiempo no muy lejano que la Suprema Corte de Justicia, a través de una sentencia, pues le dio derechos a las uniones de hecho, lo que le llamamos unión libre. Sí. Y entonces ahí se establece en esa sentencia
unos requisitos que debe cumplir la unión de hecho para entrar en la comunidad de bienes. Y entonces en esa sentencia eran, si mal no recuerdo, 2 esposos que tenían bienes tanto en República Dominicana como en el exterior, y se le ordenó la partición de esos bienes. A partir de ahí eso ya quedó como precedente en la República Dominicana con el tema de las particiones y las uniones de hecho. Ok, que no hay que tener una cantidad de años específicos con una persona para que adquiera esos derechos. Sí, esa sentencia estableció que hablaba de unos 5 años. Ok. Para, sí. A partir de 5 De años, 5 entonces años. ya esa mujer, esa familia tienen los derechos que tiene una persona que se casó legalmente. Bueno, Sí, y también esa pareja tenía hijos, o sea Ok. que tiene que quedar demostrado que la unión era real y que vivían en unión En un de mismo hecho, techo. sí, claro, que sea confirmada, que se Ok. pueda demostrar. Ok. hay otro caso, doctor, y es el matrimonio con separación de bienes. Si, por ejemplo, 2 personas se casan con separación de bienes y juntos uno de los dos inicia un proyecto, un negocio que es apoyado económicamente por el otro, luego se divorcian, ¿tienen que compartir esos bienes que procrearon juntos a pesar de que se casaron con separación de bienes? El matrimonio con separación de bienes, aquí los esposos firman un documento donde ambos reconocen y aceptan casarse con esa particularidad. Ahora bien, los bienes que usted tiene al momento de contraer el matrimonio y lo que tiene el esposo al momento de contraer el matrimonio son de cada quien es dueño de sus bienes. Pero si ambos inician un proyecto laboral y procrean bienes, es decir, o tienen gananciales Sí. a través de ese negocio, entonces esos gananciales entran en la masa de la comunidad de bienes de ambos. Ok. O sea que lo que se calcula como individual es lo que tú, con lo que tú llegas al matrimonio. Así es. Eso, al momento de tú llegar, eso es lo que se especifica como separación de bienes. Es así. Ok. Wow. Y yo quiero que usted nos diga, a la gente que nos escucha, o sea, cuáles son los beneficios de estar casado legalmente, porque aquí tenemos una gran cantidad de personas Que no se casan. viven en unión libre, o sea, como que no le dan como esa importancia, ese peso a unirse. ¿Cuáles son los beneficios de una pareja? Pues formalizarse. Bueno, los beneficios son muchos. Enumérenlo. Usted va a tener que convencerme Para que se a mí, motiven. va a tener que convencerme a mí de que vale la pena casarse por el civil. ¿Vives en unión libre, Janet? No, todavía. Ah, bueno, mejor. Sí, mire, por ejemplo, el matrimonio no podemos olvidar que está concebido desde la creación del mundo. En la Biblia está contemplado el matrimonio. Así es. Así es. Pero más aún, dice la palabra Ajá. que cuando una pareja está unida por el vínculo matrimonial, si uno de los dos comete pecado, si ese otro esposo que no ha cometido pecado puede salvar al que ha cometido el pecado. Sí, así es. es Así lo así. dicen. Porque dice que el esposo que está libre de pecado, con el simple hecho de hacer lo posible para rescatar Reivindicar eso. a este que ha cometido el pecado, pues lo salvaría a él y a sus hijos. Cierto. No le diga eso a esas personas que están ahí que van a... No, yo voy a cometer pecado. No. Yo lo cometo, No, ya me porque salva. tampoco la palabra te dice que tú no puedes abusar de la gracia. No es así, la gracia es a través de la misericordia de Dios, pero no por eso va a abundar el pecado. Ya entramos lo que es la parte religiosa. Sí, verdad. Mire, vamos a Todo. saludar a algunas personas que están aquí en sintonía. Lucy Tapia, Valdemar Brillante Monta, que es un pastor, que Dios le bendiga. Víctor Alexis Pérez y las demás personas que están ahí También con está nosotros. Brian Ramírez, quien es hijo del doctor aquí presente. Ok. Entonces, doctor, Alguien tú tenías que saludar. Sí, mi hermana, ay Dios mío, que me tiene desesperada para que le mande ese saludo, señores. La gente en sintonía con nosotros en Yamasá, en Vallaguana, en La Guasuma, Sol de Liz, Juanairi, Carmen Aquino, que está también en sintonía con nosotros, y Lucy. Así que un beso para Saludos para ellas. Y Yaneli, antes de tú preguntar, Sí. yo quiero hacerle esta pregunta. ¿Qué tan costoso puede ser
una persona casarse? Pues yo entiendo que hay personas que quizás le tienen miedo como a esa inversión y creen que quizás que es mucho dinero, un proceso grande, o sea, es difícil, es costoso hacer el proceso para poder una persona unirse formalmente. Bueno, eso depende, porque hay personas que es bien sabido que cuando contraen matrimonio, pues pueden hacer una inversión de la que ellos decidan. Sí, no, yo digo a nivel de papeleo. Pero a nivel de papeleo podríamos decir que no es costoso. Okay. Porque un matrimonio aproximadamente a nivel de papeleo estamos hablando de unos 15,000 pesos como mucho. Okay. O sea que es asequible, bastante asequible. El divorcio es mucho más caro. iba a preguntarle. No, porque el divorcio es otra cosa. Ya en el divorcio vienen que hay que buscar, que hay que dividir, que hay que repartir, que vienen la persona que tiene que firmar. O sea, es un proceso para no divorciarse. Y hay que someter, doctor, hay que decirle al público que antes de uno separarse hay que someter esos papeles también, que como quieres un proceso. Como quiera. Y que los abogados de la buscan bien ahí, ¿verdad, abogada? ¿Qué usted nos dice de eso? ¿Cómo anda la búsqueda en ese aspecto? ¿Un abogado está interesado en que la pareja se separe o cómo es el asunto? Díganos a ver. No, yo pienso que el abogado no está interesado en que las personas se separen. Por ejemplo, en mi caso, hago mucho divorcio, pero no porque sean provocados, porque cuando los clientes van donde mí a requerirme para que trabajemos el tema del divorcio, pues lo primero que hacemos tratamos de hablar con ambos y aconsejarles que sopesen bien la decisión, que piensen en sus hijos, que piensen en su familia, que piensen en el hogar. Y de hecho le decimos que a veces hay parejas que quieren separarse pensando que van a encontrar una persona con más cualidades y sin embargo le va peor. Sucede lo contrario. Así o sea es. que y a veces acuñamos la frase que dice que a veces un malo conocido que un un bueno por conocer. O sea que independientemente de que usted sepa que pueda perder un dinerito, usted acude a lo humano, ¿verdad? Lo sensible y aconseja que esa pareja quizá no agote el proceso, ¿verdad? Así es. Que empezó. Tengo mi Eso pregunta eso por está aquí. bien. Entonces, ¿tiene usted conocimiento si después de que se realiza la boda hay un tiempo para registrar el matrimonio o queda automáticamente registrado? Luego de la celebración de la boda, el matrimonio queda registrado porque es que el matrimonio se celebra por ante el oficial del Estado Civil y ellos son que llevan el registro de ese ¿Se pueden matrimonio. cometer algunos errores ortográficos a la hora de firmar ese matrimonio? A la hora de firmarlo no, sino a la hora de hacer la inscripción del empleado de la Junta Central Electoral, pueden cometer errores y esos errores luego también es un procedimiento y a veces es muy tedioso resolverlo. Doctor, pero una persona que tenga un matrimonio, una que vive en Estados Unidos y otro aquí, ¿tienen los mismos derechos o la misma repartición de bienes o no se puede porque están en diferentes países o las leyes son diferentes allá y aquí? Las leyes son diferentes porque eso depende de dónde hayan contraído matrimonio. Claro. Recuérdese que las leyes norteamericanas pues son diferentes a la dominicana y etcétera. Es así. posible que se pueda dar la casualidad de que un país tenga un ordenamiento jurídico igual que otro, pero son diferentes. Por ejemplo, veo que en Europa una persona muere y a quien le corresponde todo lo de esa persona es a su pareja. Así es. Y sin embargo en República Dominicana la persona cuando fallece y es casado, pues el 50% es de la mujer, no el 50% de él, porque ese 50% le corresponde a ella como automáticamente, copropietaria. claro. Y el otro 50% pues los heredan los hijos. los hijos o las personas que tienen calidad para ellos. Sí, es que las leyes varían. Tengo una pregunta. ¿Puede una persona casarse 2 veces y burlar al Ministerio Público o en contubernio con el Ministerio? ¿Puede una persona hacer eso?
Usted me dice que sí puede. Yo le diría que sí puede. Oh my Ajá. God. Lo que no debe. No No debe. debe. O sea, No debe. no estamos No digitalizados en el sentido de que yo vaya y me encuentren ahí, porque las cosas son manuales, diría Sí. yo. Yo diría que ese sería el factor, porque debe existir en algún lado que ya yo esté casada. Que incluso eso existía antes con la cédula. Después, antes de que las cédulas se vuelvan automáticas, las personas hacían muchos fraudes Claro. para viajar con el nombre y la identificación Y de otra persona. no se descubre eso ahora, no se está trabajando de forma digital para saber si una persona se ha casado 2 veces. Ahora es difícil porque el sistema de la Junta Central Electoral está automatizado. Es decir, que fíjense, ya usted puede sacar un acta de nacimiento, un acta de matrimonio, un acta de divorcio en cualquier oficialía. Ya Qué usted bien. va y los datos suyos aparecen. Nos Eh, dice... perdón. Continúe. Pues sí, entonces ya es muy difícil, es difícil. Nos dice Yugeli Rosario tiene una pregunta, que si puede, ¿qué puede dejar nulo un matrimonio? Sí, ¿qué cosa puede invalidar un matrimonio? Esa pregunta que ustedes acabaron de hacer, una persona que se haya casado 2 veces, luego No le valen ninguno de los dos sí, legalmente. se demuestra que estaba casado y entonces ese último matrimonio No le vale. es nulo. ¿Y Ok. cómo es que se dice cuando la consumación del matrimonio? Sí, si no se ha consumado. si no se consume el matrimonio. No es válido. No es válido. No, tampoco es válido, por eso usted ve que los oficiales del Estado Civil al momento de la celebración del matrimonio Ajá. preguntan que si alguien se opone. Ajá. Eso Yo me opongo. Y ustedes lo nadie ven se opone ahí. en la televisión, en la telenovela, Doctor, películas, sí. pero aquí una- no se ha visto eso. No, que la gente se pare, que yo me Aquí- opongo, hay poca no. gente, se oponen antes de llegar a la boda. Exacto. Romeo Sí. se opuso a una boda. Mire, señor, entonces, en ese aspecto, si una persona es obligada a casarse y eso se demuestra, ¿eso no funciona como algo que puede ser inválido también? Si es coercionada para eso, digo yo, pueden ocurrir muchos casos también. Bueno, No. ahí es un tema Y eso- que ya tendría que demostrarse en los tribunales. Así es. Porque el decir que me casé sin querer y entonces, ahora el que se ha casado, que pueda alegar esa situación, pues lo que tiene que perseguir su divorcio por otro, sin alegar eso y lo puede Ok. conseguir. Y antes de Yaneli, el divorcio tengo entendido antes que las 2 personas tenían que participar. ¿Puede ahora una persona someter un divorcio si el otro no quiere, solamente con que uno de los dos quiera? Sí, claro, existe el divorcio por mutuo consentimiento, que es aquel en que ambos cónyuges, ambos esposos, pues acuerdan presentarse ante un notario público y redactar un acto que se llama acto de estipulaciones y convenciones, y en ese documento pues establecen las reglas de su divorcio y perfectamente se divorcian. Y en cambio hay otro tipo de divorcio que se llama por incompatibilidad De caracteres. que es aquel que un esposo quiere y el otro no quiere, y ese que quiere pues Ay, ay, ay. Que todo el mundo Ay, ay, coge ay. eso, todo el mundo Emplaza coge esa lo- frase. emplaza al otro y finalmente se cumple con el procedimiento de ley y se divorcian. Bueno, mi última pregunta para usted es, a veces hay mujeres que se buscan un viejo porque se quieren mangar su visa o quieren sacarle provecho a ese matrimonio. Y ese señor tiene sus hijos, pero ellos se casan. A la hora de divorciarse, aunque él tenga hijos, a ella le corresponde parte de sus bienes. Bueno, una joven, vamos, por ejemplo, una joven de 18, 19 años, encuentra una persona, un hombre de 80, y bueno, se casan. Y luego que ya contrajeron el matrimonio, claro que la mujer entra a formar parte de la masa de bienes. Ahora, ¿qué pasa? Hay una división entre los bienes que pasan a ser parte de esa masa de bienes de los esposos, que la ley establece que los bienes inmuebles que tiene una persona antes del matrimonio, eso no entran en la comunidad de bienes. Ok. Mientras- Es decir, que tiene que comprarle todo nuevo para ella poder llevarse algo. Mientras que los bienes mobiliarios sí entran. Entonces, ¿cuáles son los bienes mobiliarios? Los económicos. El efectivo, El efectivo. Claro. los ajuares,
O vehículos. sea, Bueno, ustedes saben, todo sepan lo con quién que se se van a pueda casar mover. porque se nos agotó las el leyes se tiempo. están aplicando. Dice una persona que después de casado, ¿cuánto tiempo si el matrimonio no se consume se puede anular? Ya usted mencionó que si no se consume, cuando deseen se puede anular en ese aspecto. Una persona que nunca estuvieron juntas, ya por X razón, porque hay gente que se casa, señores, por papeles, eso vamos Sí. eso vamos a tener Que incluso tenemos que hablar de ese tema más eso adelante. eso es mucho más amplio. El matrimonio, bueno, luego que una persona se casa, para divorciarse, por ejemplo, para divorciarse por mutuo consentimiento, tiene que tener no menos de 2 años de haberse casado. Antes de 2 años no puede hacerlo por mutuo consentimiento, pero tampoco puede pasar de 30 años de matrimonio. Si tiene más de 30, Ya. tampoco puede hacerlo por mutuo. Y el hombre, si pasa de 60 años, tampoco puede divorciarse por mutuo. Y Wow. si la mujer pasa de 50, tampoco puede hacerlo. Tampoco. Bueno, Ah, vamos bueno, a darle un señores. aplauso entonces. Que Gracias se nos acabó por el tiempo. Y es bueno decirle a la gente que como cristianos y creyentes que somos, lo ideal es estar formalmente casados para proveer una seguridad a su familia y luchar por esa unión. Bueno. Es lo que queremos. ¿Me permiten? Claro, un claro, saludito? por supuesto. Sí, quiero aprovechar a saludar a los hermanos y amigos de Abogados Bendecidos. Wow. Wow. La magistrada Kenya Romero, la magistrada Aleida Olmo, que está por Miami, así como la magistrada Santa y su esposo Miro Aracelis Mirabal, y el licenciado Nelsi Temístocle Guzmán Gómez, que anda Ok. por los New Yorkers. Bueno, Es un Y Juan racimo de Sánchez. gente. reciban ese saludo y formalicen su unión. Dios no quiere que uno se separe. Como humanos cometemos muchos errores y a veces lo tenemos que hacer. Dios por eso no nos va a quitar de la gloria si a Él le place que nosotros la recibamos, pero su deseo es que vivamos juntos con la Pero no- persona que elegimos casarnos. Pero no se burlen del Señor, señores. Exacto. Entonces vamos a ver ya una última promoción que tenemos para que la gente pueda ver y pueda visitar. Le invitamos a que visite esta página. Se llama mujeresdivinas.1, ropa para dama hermosa, moda cristiana y ejecutiva. Así que comparta la información. Mujeresdivinas.1. Regálame en esa Instagram. falda, No, regálame la azul, Tú me la la azul, vas a comprar. la azul. Y en Facebook, Mujeres Divinas Boutique. Así que ya lo saben. Hasta el próximo viernes, señores. Bendiciones.